Origen del diseño web. La primera página web se creó en 1991 y Mosaic fue el primer navegador web de uso comercial que tenía acceso a contenidos en línea. En los primeros años de los 90, las conexiones a Internet eran muy lentas, por lo que el diseño de páginas web era prácticamente inexistente. Estos sitios web se componían principalmente de textos, colores y el uso de tipografías eran limitados. En 1992 y 1994, el código HTML se amplió de tal manera que dio lugar a un lenguaje más complejo que permitía un importante avance en el diseño web. Con el HTML2, los diseñadores web pudieron comenzar a implementar nuevos elementos como iconos, imágenes de fondo, botones y banners. En esos años se produjo una evolución del diseño web en su estructura y apariencia, ya que los desarrolladores contaban con herramientas que les permitían mayor creatividad. Orígenes en Guatemala. En 1992, Luis Furlan, habiendo sido el primer guatemalteco en conectarse y solicitar un dominio, John Postel, uno de los pioneros de Internet de Estados Unidos, le confirió la tarea de encargarse de administrar los dominios .gt, asegurándose de que no hubiera nombres duplicados y que la distribución fuera imparcial. En ese año se fundó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el primer proyecto propuesto fue la creación de una red académica para la investigación científica. El resultado fue Mayanet, con la que se buscaba conectar a otras universidades e institutos de investigación. Esa red se logró lanzar hasta 1995. Principales exponentes: Datacraft Guatemala, desarrollo de sitios web desde hace más de 10 años. Estudia las necesidades del proyecto, identifica los retos y realiza un análisis funcional detallado del sitio a desarrollar. Entre sus proyectos podemos encontrar sitio web de Antigua Tours, sitio web de Arcas, una ONG sin fines de lucro que se preocupa por el patrimonio natural en Guatemala. Sitio web de Fundación Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín. Tangram, una empresa de tecnología que ha desarrollado productos de comercio electrónico, punto de venta, administración de planillas de personal, páginas web corporativas, aplicaciones móviles y tiene como pilares el servicio al cliente y la calidad de sus productos. Algunos de sus clientes son Panifresh, Gas Online, Duo Arquitectura, Guateportal.com, diseño y desarrollo de páginas y aplicaciones para empresas alrededor del mundo, trabajando para clientes en Guatemala, Estados Unidos, España, Alemania, Dubái, Bélgica, entre otros. Entre sus trabajos podemos encontrar World Vision Guatemala, Guate Star, Mayeca. En el siglo XX, Guatemala fue un país que se unió a Internet el 6 de diciembre de 1995. El periodista Miguel González Moraga asegura que en 1995 el periodismo digital era un concepto que apenas empezaba a mencionarse en algunos círculos. A ciencia cierta, nadie tenía en ese momento una idea de cómo iba a evolucionar el desarrollo tecnológico. Sin embargo, era un cambio global y estaba empezando a cambiar la manera en que las personas se comunicaban, y Guatemala no era la excepción. La primera página de noticias del país que subió al internet fue la del medio Prensa Libre. Fue el 17 de enero de 1996. Este intento se puede catalogar como el inicio de un periodismo digital incipiente, una etapa fetal de lo que sería la utilización de recursos multimedia y otras herramientas de la tecnología en materia de software y hardware que desarrollaron las empresas transnacionales de los países industrializados. Por medio de este sitio web, Guatemala tendría una ventana al mundo
al poner a disposición de millones de lectores la información producida por este periódico que se colocaba a la vanguardia de las innovaciones y la tecnología mundial. En ese entonces se calculaba en 30 millones los usuarios de Internet, quienes tendrían a su disposición las noticias más relevantes de Guatemala, Centroamérica y Latinoamérica por medio de este nuevo servicio de prensa libre. A partir del 21 de enero de 1996 funciona con su dominio actual, que es www.prensalibre.com, y en 1999 incluyó menús de secciones, fotografías en portada y publicidad. El siglo XXI es una época de cambios en todos los ámbitos, dándole la bienvenida no solo a un nuevo siglo, sino también a un nuevo milenio. En los 90 se fue testigo del inicio y surgimiento de los sitios web y lo primitivas que resultaban las tecnologías, pero es en este siglo XXI donde los sitios empiezan a ser más elaborados, implementando diversas herramientas para optimizar el funcionamiento de los sitios, servidores, plugins, etc. El siglo inició con los estilos de cascada en su versión 2.0 y 2.1, también conocidos como CSS2. El lenguaje HTML para el desarrollo de estos sitios era bastante básico, aunque mucho mejor a nivel estético si lo comparamos con los sitios toscos sin CSS o con CSS1 de la década de 1990. El estilo de estos sitios remite a los clásicos blogs como lo que veríamos años después con Blogger, un diseño con mucha información en pantalla con todas las secciones saturando el sitio web. Asimismo utilizan una tipografía sans serif para los textos, que si bien es legible, no es demasiado estética en el sentido de que se ve todo amontonado. Otro ejemplo de maquetación, que si bien es más estético que el ejemplo anterior, ya presenta un avance poniendo imágenes animadas, dígase los dos anuncios de la derecha, pero seguramente se hayan fijado en un elemento del centro inferior, un elemento de Adobe Flash. Y es que hasta finales de 2020 los sitios utilizaban dicha herramienta para crear animaciones y otras funcionalidades dentro de los sitios web, siendo en la década de los 2000 lo más usual ver sitios construidos totalmente sobre Adobe Flash, como lo es el ejemplo siguiente. Adobe Flash fue descontinuado el 31 de diciembre de 2020 y por eso dicho material ya no es visible. En este sitio se puede apreciar la misma estética de blog tradicional con elementos destacados en la barra de selecciones izquierda, donde se muestra un banner ilustrativo y algunos artículos de la época, como lo es uno relacionado con el saliente expresidente de la República de Guatemala, Oscar Berché, en el cual ya podemos apreciar el uso de cuadros de búsqueda dentro del sitio. Regresamos al sitio de Prensa Libre, donde para la fecha ya se cuenta con una mejor distribución de las secciones respecto al primer ejemplo, donde ya apreciamos pestañas por sección, cuadro de búsqueda e incluso la introducción de un calendario y aspectos mínimos como el tipo de cambio o la edición impresa del día. Aquí se empieza a usar más un color corporativo y a distribuirse dependiendo de la relevancia de las secciones o elementos en el que se encuentra. Entrada la década de 2010, los sitios web empiezan a parecerse más a los sitios web actuales, con elementos como menús desplegables en su navegación y la adaptación a pantallas widescreen, donde podremos recordar que sitios anteriores tienen proporciones destinadas a pantallas más pequeñas. Y ahora saltamos 10 años en el tiempo para darle un vistazo al estilo actual de la página del IRTRA. Las tendencias del diseño web a partir de 2014 implementan CSS3, HTML5 y tecnologías o plugins como el Bootstrap, donde estos sitios empiezan a tener distintas adaptaciones como el responsive, tanto para ordenador como para dispositivos móviles, así como funcionalidades táctiles. Se mejora el uso de pestañas desplegables y se añaden animaciones a los iconos dada la nueva infraestructura web que lo permite. Influencias. Teniendo en cuenta que el diseño web se implementó en 1991 gracias a uno de los pioneros del diseño web en Estados Unidos, que creó la primera página web, aunque no fue hasta 1995 que llegaría hasta Guatemala, en el cual habría conflicto debido a que la compañía de telecomunicaciones Guatel no quería ofrecer internet hasta la llegada de Cibernet al país, que votó los planes de dicha compañía. Los sitios en su tiempo tenían un estilo compacto y cuadricular, el cual se debe a las limitaciones del mismo diseño web digital que había en el siglo XX, más adelante agarrando ejemplos como Blogger para realizar sus layouts de páginas, y no fue hasta el siglo XXI con el avance de la tecnología y códigos HTML más avanzados
que se podría personalizar de mejor manera los sitios web. Tal es el caso de Prensa Libre, que a través de los años cambia el aspecto de su página web, empezando con una página compacta y saturada a una más agradable visualmente con sus elementos y colores representativos. A pesar de que el diseño web en Guatemala haya sido escaso desde el inicio de su entrada, cada vez evoluciona más debido a sus influencias por parte de Estados Unidos, junto con los códigos de programación que permiten más versatilidad y creatividad con los sitios web, siendo uno de los principales medios de publicidad en el cual una empresa se vende, y en Guatemala esa no es la excepción.